Ayer yo, muy dirigente, como presentador, le pedí una cosa que todo lo que presenta alguien hace de oficio, que es pedir un currículum. Gabriela, más dirigente que yo, me lo envió en unos 15 minutos más o menos por correo electrónico, y yo, muy dirigente, me lo olvidé en el coche o en casa. Con lo cual, lo que pasa es que tú tienes la oportunidad de leerlo, con lo cual voy a intentar recordar para quienes no, al menos algunas pinceladas de lo que todo el mundo entiende por su biografía. Los currículos solamente son verdaderamente largos cuando uno es muy joven. ¿Para qué decir de dar el currículum caben en una línea, no? Será por eso que recuerdo bastante. Será por eso que recuerdo bastante. Bueno, Gabriela Albiach, yo al menos lo que decía el currículum, y lo que sé de él, podemos distinguir en él al menos tres áreas muy diferentes de actividad. Una es todo lo relacionado con el mundo de la filosofía, el catedrático de filosofía de la Complutense, y se ha especializado dentro de varios autores de la Edad Moderna y es uno de los grandes espinosistas de este país. Otra de sus líneas de actividad que figura en el currículum es su actividad periodística. Él fue miembro del Consejo Editorial del Mundo desde su fundación hasta hace unos años en que se envió de allí, incorporándose como columnista más tarde a la ABC, donde sigue publicando puntualmente sus columnas y además frecuenta con cierta frecuencia incluso las tertulias de radio y televisión. Esto en cuanto a su dimensión periodística, aunque no propiamente periodística, sino de columnista o tertuliano, opinador. Y en la tercera, que quizás la menos conocida para el gran público, salvo quienes le seguimos, es su actividad literaria. Además de sus muy numerosas obras, tanto libros como artículos relacionados con el mundo de la filosofía, tiene también publicadas varias novelas. Y en todas estas tres áreas, además, y para el público que viene a estudiar, tiene especial interés, que en todas ellas tenemos cosas muy dignas de mención en el caso de Gabriel. Como filósofo, como catedrático de filosofía, como estudioso de la filosofía, es, como ya dije antes, uno de los grandes especialistas en Spinoza, y su obra más conocida en este área es La Sinagua Vacía, sobre las fuentes más raras del espinosismo, que presentó allá por el año 87, que además fue cuando lo conocí, ese día de presentación en la Biblioteca Nacional, que presentó la primera edición de La Sinagua Vacía, una obra hoy internacionalmente de referencia obligada para todo aquel que se quiera acercar al mundo de la filosofía, el pensamiento, la religiosidad de los sefardíes, de los judíos nuevos de Ámsterdam, aquellos cristianos nuevos retornados al judaísmo en Ámsterdam desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el XVIII. También, en otra de sus áreas, la periodística, hay muchas cosas de las que hablar de sus columnas en relación con los temas judíos y con los temas de Israel. Dentro de los muchísimos temas que tratan sus columnas, que van desde las temas de rabiosa actualidad nacional o internacional, artículos de fondo, otros que tienen más que ver con ideas profundas, pensamiento, no faltan aquellos que hacen referencia a Israel, al Holocausto y al mundo judío en otros aspectos, todos ellos de una enorme valentía si tenemos en cuenta cuáles son las posiciones predominantes en España en contra de Israel e incluso a veces en la forma de encarar el Holocausto o el antisemitismo, sobre todo si el antisemitismo es nuestro, cuando ese tema más o menos lo abordamos bien y cuando es el propio parece que no existe. Ahí también Gabriela habla de una enorme valentía en sus columnas y luego entraremos en más detalle de qué precio hay que pagar por tener ciertas posiciones en público. Y también la tercera, su área literaria, esa menos conocida también de entre sus novelas, entre sus obras literarias, tenemos una de tema judío, que es Ahora tierra que el amor para que Rachel ha muerto, editada por Alfaguara hace ya como una quincena de años, tranquilamente. Y creo que con esto he hecho al menos un brevísimo esbozo de lo que recogía su currículum. Ahora ya entramos directamente al tazo. Empecemos fuerte. ¿La sinagoga está vacía? Y de ese modo, cuando ya nadie quedaba, salí de la sinagoga. El título de La Sinagoga Vacía es una paráfrasis
del exemplar Manelita de Uriel da Costa, en el que da Costa describe ese espacio vacío que queda en el momento en el que, después de la terrible ceremonia de la reconciliación que acabará llevándole al suicidio, sale de ese espacio vacío para enfrentarse ya directamente con la muerte. Mi idea al tomar ese pasaje de da Costa para titular la sinagoga es que, de algún modo, Spinoza es la reflexión sobre ese vacío, sobre la doble descomposición que lleva a un personaje como Baruch de Spinoza, proveniente de una familia de cristianos nuevos, retornada al judaísmo, a continuación él mismo enfrentado con el sistema de creencias al cual arriba. Digo que lleva a Spinoza a plantearse la necesidad de teorizar la pérdida completa del sentido, que de algún modo es el eje mayor del barroco. La pérdida del sentido que implica la pérdida de las finalidades y que implica, por lo tanto, la necesidad de pasar a confrontarse a la realidad en los términos que Spinoza describe en un par de ocasiones, una en la Ética y otra en el Tractatus Politicus: humanas acciones non ridere, non dubere, neque detestare se. Dejar de lado todo el mundo de las valoraciones y tratar de entender, únicamente entender. Sigamos un poco hablando de este mundo, o pasaremos a otras áreas. En el judaísmo, en la vida judía que se lanza en aquel momento, es exagerado adelantar que es la primera comunidad judía moderna. En mi opinión, no hay duda. Dentro, naturalmente, de la limitación de mis conocimientos, pero en mi opinión no hay duda sobre la extrema modernidad que se produce. Por un par de razones. En primer lugar, no hay un territorio en toda Europa, lo cual cabe decir el mundo, en el siglo XVII, no desde finales del XVI, pero sobre todo en el XVII, que sea comparable en el área de posibilidades que genera Ámsterdam. Uno no puede perder de vista que aún en el año 1600 ha sido quemado Giordano Bruno en Campo de Fiori, plantear, en primer lugar, la prácticamente incondicionada libertad de religión, que es la que opera en Ámsterdam, sería completamente impensable en ningún otro lugar de Europa. Por lo demás, el modo de planteamiento es maravilloso, no hay ningún tipo de épica, retórica, grandilocuencia, nada. La formulación en el texto de Jean de la Cour, que teoriza la libertad religiosa en Ámsterdam, es la prosperidad de la República está sentada sobre la libertad de comercio, nada traba más la libertad de comercio que las prescripciones en materia religiosa. Por lo tanto, la República únicamente vetará a aquellas religiones que prohíban a otras. Punto, se acabó. A partir de ese momento, el mundo de la religiosidad en Ámsterdam es una rareza que deja estupefactos a todos los europeos de la época. Tenemos en la actualidad el maravilloso libro que en su momento, hace más de 30 años, escribió Kolakowski sobre la proliferación de las heterodoxias cristianas en Holanda, las vertientes más raras, más impensables. Maisma primero, después la sinagoga vacía, trataron de trazar eso en torno al mundo del judaísmo. Eso que cristaliza en el casi milagro de la República de los hermanos de Witt, provoca reacciones en Europa violentísimas. No hay más que tomar, por ejemplo, lo que es el gran manual anti-holandés de esos años, el libro de Stuck,
religión de los holandeses, segunda mitad del 17, en el que Stubb dice abiertamente que eso es la carga de profundidad contra toda la hegemonía cristiana y que naturalmente, bueno, está escrito naturalmente para respaldar la intervención francesa en Holanda y que o se acaba con eso o el sistema holandés acaba con ello. Añade a eso la peculiaridad de los judíos hispano-portugueses que llegan a Ámsterdam. Son una comunidad que ha pasado primero por la ocultación española, segundo por esa especie de ocultación ambigua que es la portuguesa, donde se ha pasado por fases en las que más o menos se permitía que se practicase subterráneamente la religión siempre y cuando no se exhibiese demasiado. Pero es claro que ese periodo español y portugués ha producido una ignorancia prácticamente completa de los textos canónicos, con la sola excepción de la Biblia. ¿Qué pasa? Bueno, primero hay un periodo de ambigüedad extraordinaria, en el cual la comunidad, por lo que pueda pasar, sigue llevando prácticas muy similares a las portuguesas. Es decir, las prácticas religiosas se mantienen ocultas, no se habla mucho sobre cuál es su característica, hasta ese acontecimiento que narra Franco Méndez de un modo tan gráfico, ¿verdad?, del día en el que, en una celebración de Kipur, entra la Fuerza Armada en la casa que se utiliza como sinagoga, al grito de ¿dónde están las hostias? ¿Dónde están las hostias? Porque, naturalmente, lo que la autoridad holandesa sospecha es que aquellos señores que hablan portugués y español y que no tienen de ser muy claro cuáles son sus creencias, son un grupo de católicos ocultos. En estos momentos el catolicismo es la única forma de religiosidad que está aceptada en Holanda. Claro, cuando les dicen, se encuentran en plena ceremonia de Kipur con la Torá, con los señores que dicen, no, que nosotros no somos cristianos, no somos judíos. La respuesta es, pero no me lo he dicho, y no se olviden ustedes de rogar a su Dios por nosotros. Y se acabó. Viene un proceso largo de adaptación que lleva un cierto tiempo hasta la adaptación de estatutos de la comunidad, con complicaciones también porque finalmente se logra adquirir un cementerio Rudekerk. Por cierto, es un cementerio maravilloso, con unos amigos estuvimos hace un par de años por allí visitándolo. Es maravilloso porque da muy bien lo que es la superposición de la religiosidad judaica y la iconografía católica. Porque ustedes imaginan un cementerio judío con angelotes barrocos, pues eso es el cementerio Bethlehem de Ámsterdam. De inmediato, lógicamente, tiene que surgir el problema. Una vez que ha salido la comunidad a la luz, es necesario que esa comunidad se regularice respecto de la situación del resto de las comunidades de judaísmo abierto. Entonces se producen las sorpresas. Se producen sorpresas en aspectos litúrgicos, en los cuales las liturgias utilizadas por buena parte de esa comunidad no coinciden con las rabínicamente establecidas, hasta el punto de llegar a producir una excepción en las sinagogas, el caso Farrar en torno al modo de sacrificar a los animales para la alimentación, y sobre todo se produce la necesidad de asentar claramente cuál es el corpus de doctrina. Hay que decir que eso se hace con mucha rapidez y que en poquísimo tiempo son precisamente los rabinos centroeuropeos los que dan como ejemplo la riqueza que se está produciendo en torno a Etzhajim, el centro de estudios de la comunidad judía de Ámsterdam. Bien, mientras tanto, han surgido 2 o 3 conflictos que son imposibles de resolver, rigurosamente imposibles de resolver. En la época, que se traducen de modo anacrónico, pero eso es el léxico de la época, se traducen en el retorno de la cuestión saducea. Es decir, el retorno al debate entre el atenerse estricta y exclusivamente a la escritura o bien tomar como consideración básica para la interpretación
construcción de esa escritura toda lo que se llama la ley de boca, es decir, la tradición. Es naturalmente esta segunda línea la que se pone en el medio rabínico, produciendo personajes de una altura académica extraordinaria, del tipo más significativo en la serie de Israel, pero en paralelo con esa estructura rabínica hay una serie de personajes que van modificándose entre la primera y la segunda y tercera generación, que no logran completar la integración. El más dramático de ellos, naturalmente, es Elías da Costa, que hacía referencia al título de la sinagoga, quien explica muy bien en su Exemplar Humana Vita, el texto escrito inmediatamente antes de suicidarse, y como explicación de por qué la biografía de un judío español con el suicidio, es Elías da Costa, que explica cómo él ha retornado del cristianismo al judaísmo sobre la base del rechazo del concepto de inmortalidad del alma, que me parece un concepto aberrante, insostenible y que no se encuentra en la escritura, que a continuación entra en conflicto con los sectores rabínicos que, por el contrario, han adaptado ese concepto de inmortalidad, si no como presenta la escritura, sino como interpretable en ella. En la materia hay sobre todo dos textos claves, un manuscrito de Leví Morteira y sobre todo uno de los grandes tratados en Israel, el de la resurrección de los muertos. Uriel es literalmente barrido, porque es un personaje que no tiene que agarrarse, prácticamente no habla neerlandés, no tiene más relaciones que las que corresponden al medio de la sinagoga, cuando se ve completamente solo, no tiene dónde hacer, dónde ir, todo aquello conduce necesariamente a la aniquilación, pero la obra sobre todo, no ya el tratado contra la inmortalidad del alma, que por cierto solamente hemos recuperado hace menos de 10 años, es un texto que se pierde y que solo hace unos 10 o 15 años aparece en presentar en la biblioteca de Copenhague. Pero vamos, el texto que influye es el relato del suicidio. Hay lazos familiares de segundo orden entre él y Espinosa, pero con eso tampoco es muy raro, no había tan reducido como era aquel. La segunda generación es ya de otro. La segunda generación es la que se nuclea en torno al Jerem, que golpea simultáneamente a Juan de Prado y a Baruch de Espinosa. De los dos personajes, en el momento del dictado del Jerem, tenemos un retrato fantástico. Son de esas cosas que producen los archivos que a uno le dejan maravillado. Son los documentos encontrados por Rebach en los archivos de la Inquisición Española, en los que un capitán del ejército español, el capitán Maltranilla, y un fraile, Solano y Robles, a su vuelta de Ámsterdam, donde han ido a parar por motivos complicadísimos y lo más pintoresco, a la vuelta, cuando alguien volvía, seamos serios, a España, desde Ámsterdam era un sitio tan absolutamente sospechoso que no necesitaba que le citasen, que la Inquisición le citase, porque lo que hacía era irse directamente a la Inquisición y dejar claro lo que había hecho y lo que había visto. Pero pues otra cosa que han visto, porque han visto de todo, los pobres están en estado catatónico, no entienden cómo puede existir una cosa así. Pero otra cosa que han visto, hablan de dos personajes que dice, aunque vivían entre los judíos, les explicaron que ellos ni eran judíos, ni eran cristianos, ni creían en Dios más que por modo filosofal. Esos dos eran Juan de Prado y Baruch de Espinosa, de quien, por cierto, la única descripción física que tenemos es la que aparece en ese texto. Has mencionado un personaje que a mí siempre me ha atraído como personaje judío más notable, del siglo XVII, sin duda, y posiblemente de la historia judía hasta fechas recientes,
y es Menashe Ben Israel. Además, teniendo en cuenta una cosa que no se suele decir que la primera línea de su biografía es que vivió 40 y pocos años. Sí, mejor. Es un hombre que, por una parte, era rabino, era editor, era impresor, autor de obras filosóficas importantes, autor de obras de divulgación en una región importantísimas, uno de los pilares fundamentales de su generación del retorno al judaísmo de los cristianos nuevos, y además un enorme político que es el que facilita el retorno, de aquella manera, facilita el retorno de los judíos a Inglaterra. Y un hombre machacado por la única cosa que nunca logró y que siempre deseó, ser el jajam de la comunidad. No le dio tiempo. No era problema de tiempo, lo atribuye justamente a la escasa influencia de su familia. Menashe Ben Israel viene de un medio humilde, aunque él emparenta con los Abarbanel por matrimonio, pero él viene de una familia humilde y el rabinato de Ámsterdam en esos años controlados por familias de mucho más peso. Ben Israel es un personaje prodigioso. Si tenemos en cuenta que el conciliador, que tenía cuando escribe el conciliador, no sé si tiene 20 años, no sé si tiene 20 años cuando escribe el conciliador. El conciliador es una cosa increíble. El conciliador es una obra en 2 volúmenes, en la cual Ben Israel se dedica a catalogar todos los pasajes contradictorios de la escritura, para pasar a continuación a tratar de darles una conciliación, de ahí el término. Pero cuidado, esos pasajes no tienen por qué ser pasajes ni teórica ni doctrinalmente relevantes, no, son todos los pasajes que puedan contener alguna contradicción. Bueno, eso requiere un trabajo, de una minuciosidad absolutamente espectacular. Y debo decir una cosa, no tenemos certeza documental de que Menashe haya sido el maestro en interpretación bíblica de Spinoza, pero sí es altamente verosímil. Los años en los que Spinoza ha estudiado en la sinagoga son los años en los cuales el maestro por excelencia en la interpretación de la escritura es Ben Israel. Y yo diría que, naturalmente para hacer un uso completamente contrario, la lectura del conciliador ha jugado un papel importante en Spinoza, en esa necesidad de eso que decía Spinoza en el Tractatus Theologico-Politicus, que es la clave de su actitud frente al texto sagrado, tratar la escritura como escritura, es decir, la mayúscula como minúscula. Dejemos Ámsterdam con su pequeño salto en el tiempo. Yo les acabo antes a presentarte posición clara, decidida, comprometida en la defensa. Algo que a los judíos se nos perdona en este país. Reservémonos, visto por quienes no les gusta estar con Israel, apoyarlo o defender la causa de Israel. Digamos que tenemos una pequeña bula, no somos automáticamente mal vistos por defender Israel, pero sí los gentiles sí sois generalmente mal vistos por determinados sectores de la sociedad solamente por defender Israel. Y yo sé, no sé si lo vas a cortar, pero como dijiste que sin tapujos. Tuviste muchos problemas en un momento, en algunas crisis importantes en Oriente Medio, que se puede con la primera intifada, con la segunda intifada, no recuerdo cuál, que tú, pues, a través de tus columnas, de tus intervenciones públicas diversas, te posicionaste claramente en la defensa de los valores y los principios de Israel, más allá muchas veces de las acciones puntuales que no eran el tema del debate casi nunca, ni tiene por qué ser, no tenía una plana. Y eso te costó muchos sinsabores. Es casi inevitable, pero, ¿sabes? Cuando uno trata de pensar en los términos en los que decía que Spinoza llamaba a pensar, es decir, no enojarse ni regocijarse, no entristecerse ni alegrarse, sino solo analizar
sino solo entender lo normal es que uno produzca bastante antipatía. Yo, a estas alturas de la vida, he interiorizado bastante que soy esencialmente antipático y eso no me preocupa. No, que eres esencialmente antipático está clarísimo, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Pero déjame que dé una pequeña vuelta, porque si no creo que no se entiende. Lo verdaderamente esencial para mí es que a mí lo que me preocupó desde muy joven, pero desde muy joven, como punto de partida en filosofía, no fue la cuestión judía, sino la cuestión antisemita. Y por una, ¿cómo decir? Por una problemática de orden estrictamente metafísico, no sociológico ni político. Yo, digamos que descubro la filosofía hacia los 15 años leyendo El ser y la nada de Sartre. Y lo que me resulta fascinante en ese texto es percibir vagamente de pronto que la verdadera peste, el verdadero mal, la pulsión esencialmente letal en lo humano es la pulsión de identidad. Y que esa pulsión de identidad cristaliza en la necesidad de construir un otro respecto del cual yo pueda ser tan compacto como una piedra, dice Sartre, es decir, en el cual pueda resolver la angustia de ser un ser sin ser, que es lo que es los hombres, que es lo que es el humano, un ser que es en su ser cuestión de su propio ser, decía Sartre. Sartre hay dos ejemplos maravillosos que desarrollan dos textos literarios relativamente de la época. Uno de ellos, probablemente uno de los mejores textos narrativos de Sartre, L'enfance d'un chef, sobre el nacimiento del primer antisemitismo en Francia. Otro, el trabajo que cristaliza en el libro sobre la cuestión judía de Sartre, en el cual Sartre, en un momento en el que eso resulta raro, se opone a toda la izquierda de su tiempo, reivindicando justamente la necesidad del Estado de Israel y el combate contra el antisemitismo, no como un combate contra una ideología concreta, sino como el combate por la condición humana. En última instancia, claro, uno hace su desarrollo intelectual en las condiciones en las que está. Si yo a mis 15 años hubiese tenido acceso a la obra de Freud y más aún a la de Lacan, probablemente me hubiera ahorrado mucho tiempo y hubiera podido formular todo aquello de un modo mucho más elegante y mucho más rápido, que es la percepción de que el sujeto es el sujeto de la frase y que por lo tanto carece de estructura sustantiva, y que allá donde un sujeto busca darse a sí mismo identidad sustantiva, está ya a un paso del crimen, es decir, a un paso de aniquilar a todo aquello en función de lo cual tiene que constituir. ¿Cómo decir? Mi combate contra el antisemitismo ha sido fundante de lo que yo pienso es el combate básico por la libertad, o si prefieres decirlo de otro modo, el combate básico contra la estupidez. Sin más, que hay algo que parece que alguien que se dedica a la filosofía le debería estar estricto y rigurosamente vetado, la estupidez. Naturalmente la sorpresa se produce, porque hay sorpresa, es cierto, cuando en un momento determinado te das cuenta de que el análisis racional no funciona. Es decir, que tú puedes explicarle a alguien de un modo relativamente fácil de construir que el Estado de Israel es un Estado equivalente en su funcionamiento a cualquier Estado europeo, rodeado de Estados que se sitúan en una posición de guerra permanente contra él y que por lo tanto, como cualquier país sin fronteras estables, tiene necesariamente
que garantizarse su defensa militar, con una peculiaridad que no existe para muchos países, quizás para ninguno, la de que todos esos países en guerra que rodean sus fronteras tienen como principio programático básico no el derrocamiento de uno u otro régimen, sino la aniquilación del país. Para explicar eso es sencillísimo. ¿Contra qué chocamos, sin embargo, cuando tratamos de explicarlo y automáticamente pasamos a convertirnos en una especie de... Al principio, en un pintoresco. Ya sabes, en realidad alguna gente me joder, qué estrafalario es, mira que es excéntrico. Y después, en el momento, claro, el excéntrico necesariamente se convierte en un apestado. Bueno, por eso, además, si no recuerdo mal, tú has sido amenazado. Tú has pisado. Sí, no, tú mismo has dicho nada más. Como tú mismo has dicho, escribes lo que quieres, lo que piensas. Muchas veces tus planteamientos son provocadores, aunque tu objetivo no sea la provocación, son provocadores quizá por lo radicales que son. Hasta que tú encargado de los temas que abordas y lo que haces con temas de política nacional, temas de vida internacional, temas sociales de los que nos invaden la comunidad y que tú cristalizas en tus columnas, pisas todos los días unos cuantos callos. Pero que yo sepa, amenazarte de muerte ha sido por pisar callos antisemitas. Sí. La cuestión de lo que es convención llamar el antisionismo, y que es en su estricto, es un antisemitismo absolutamente clásico, tiene en nuestro país, no solo en nuestro país, tiene en nuestro país un carácter fóbico que escapa a toda, como decir, a toda codificación racional. Y efectivamente, cuando se producen situaciones límite, pues lo que aflora es la violencia. Eso es lo completamente normal. Es desagradable cuando le toca a uno, es evidente, pero hay tantas cosas desagradables en esta vida. El que algo sea desagradable no nos permite decir que no podemos comprenderlo. Se puede comprender perfectamente. La fobia antisemita en la España moderna ocupa un papel fundante, constituyente. Es una fobia que ha sido transversal los que hemos vivido el franquismo, lo hemos vivido desde el área del antifranquismo. Todos nosotros no teníamos otra cosa, yo nací en una familia que no tuvo más opción que la de ser antifranquista. Mi padre fue condenado a muerte, no lo fusilaron, porque como decía Foxat, el franquismo era una dictadura muy atemperada por la incompetencia. Yo soy fruto de la incompetencia. Bueno, a lo que iba. Los que venimos de esa tradición sabemos hasta qué punto era extraña la actitud de este país respecto de Israel durante la guerra. El anti-israelismo es probablemente el único elemento transversal desde la extrema derecha más pronazi del falangismo hasta la extrema izquierda maoísta o trotskista, pasando por el Partido Comunista y por las distintas salas del régimen. No hablo de lo demás porque no existía. Si alguien les habla del Partido Socialista durante el franquismo, ríanse, no existe. ¿Qué es lo que movía esa cosa tan extraña? Yo he vivido en la universidad, yo llegué a la universidad en el año 1967. Por tanto, he vivido ese mundo de los movimientos de la extrema izquierda clandestina en la universidad, primero en el área del maoísmo, después a partir de un momento ya dentro del PC. Hay una cosa extraordinaria. El control policial sobre la extrema izquierda clandestina era feroz. Y solo nos hemos dado cuenta del todo después. Al cabo de los años, cuando te enteras de que tu responsable de prensa en tu célula clandestina era un policía, sonríes. En la época no tenía tanta gracia. Y sin embargo había una organización
entre comillas, porque en la época se definía así, de extrema izquierda, armada, rigurosamente armada, a la cual jamás interfirió la policía. Era la sección de la OLP en España. La OLP en España se movía en la más absoluta tolerancia por parte del régimen. Uno decía, ¿y esto qué raro es, no? Oye, pero ¿y estos no se toman la molestia ni de pasar a la clandestinidad? Nadie te respondió por qué. El porqué es claro. El porqué, la apuesta de todo el inconsciente español era que había dos soportes del mal. Y que además los dos se articulaban. Los dos soportes del mal se llamaban esos Estados Unidos que desde 1898 aparecen como el malvado destructor del imperio. Nunca nos daremos cuenta hasta qué punto fue terrible el trauma de la pérdida de Cuba y la percepción en la España de inicio del siglo XX de eso como una especie de conspiración diabólica, la desaparición de un imperio en función de la aparición de otro. Y la segunda, esa cosa rechazada hasta el punto de hacerla desaparecer, de ser impensable, a diferencia de lo que sucede con el judaísmo en el resto de Europa, lo cual da diferencias muy notables entre ambos antisemitismos, y cuya aparición en el Estado de Israel aparece como un elemento adicional a la conspiración imperialista. Imperialismo y sionismo, en la jerga de la época, insisto, que es transversal a todas las ideologías políticas de esos años, es idéntico. Naturalmente, en un momento determinado, uno tiene que explicar cosas muy elementales. Oye, mira, el Estado de Israel no es ninguna maravilla, ningún Estado lo es. Pero vamos, no es ni mejor ni peor que el Estado francés, el Estado británico o el danés. Ay, hijo, a partir de ese momento se desencadenaba la locura. Yo jamás he hecho ninguna declaración de amor al Estado de Israel, porque pienso que para hacer una declaración de amor a un Estado hay que estar loco. No, el Estado es una máquina de poder, ¿cómo vas a llamar a una máquina de poder? Lo único que he dicho es algo elemental, que el Estado de Israel es el único Estado de matriz democrático-parlamentaria del cercano Oriente. Y miren ustedes, quieren algo mucho más egoísta y mucho más elemental. El único Estado en el cual yo no sería ejecutado a los 5 minutos de ver. Con lo que acabas de decir sobre es algo muy egoísta, muy escucho, pero tiene su ventaja. No, tiene su ventaja, ¿no? Llegar a una conclusión porque no le conviene, las formas más honestas de llegar a una conclusión. Seguro que vienes diciendo del incardinado que está el antisemitismo, la mentalidad española, su transversalidad, etc. En principio lo que se deduce es que cualquier batalla, más allá de la satisfacción personal del deber cumplido, es estéril. Eso tiene la conclusión lógica de que... Pero entonces, uniendo esto, en España está un proceso muy extraño, sí es extraño, al menos singular, y imagino que los reparadores, creo que nunca lo hemos hablado, pero sin duda también los reparadores. Los sentimientos, centrémonos en Israel, olvidémonos del mundo judío, centrémonos en el Estado de Israel. Es cierto que en la transversalidad del antiisraelismo es total en España. Se parten distintos grupos. Los porcentajes o el nivel de virulencia del antiisraelismo es más o menos alto, pero es completamente cierto que es transversal desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Y viene siendo así hace mucho tiempo y que hoy es básicamente cierto. Pero también se ha dado un proceso, bueno, y la complementaria. También el proisraelismo es casi exactamente igual de transversal, quizá quitando lo muy extremo. La muy extrema derecha nazificante y la extrema izquierda, la automática estalinista, que creo que muy poco posible de encontrar el israelismo, por lo menos a día de hoy. Pero quitando lo muy extremo también estaba esa transversalidad, o ha estado esa transversalidad. Yo tengo la sensación de que ha ocurrido un proceso en la última década en España
A nivel de opinión publicada, eso casi como decir, creo que se puede demostrar casi cuantitativamente, pero me parece también a nivel de calle, de sociedad, me da la impresión de que ha habido un viraje hacia unas posturas pro-israelíes o más pro-israelíes o menos anti-israelíes, por lo que podríamos llamar la derecha española, la derecha democrática, excepto el área PP en sentido amplio. En fin, lo vamos a definir como queramos, porque todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Es creíble, es coyuntural, es táctica o es sincera? Es un fenómeno muy nuevo y por lo tanto hay que analizarlo con todas las cautelas que requiere un fenómeno nuevo. Ese primer esbozo de un enfrentarse a ojos abiertos con Israel no tiene probablemente más de 20 o 25 años. Hace más de eso, hace 3 decenios, era rigurosamente impensable. Por eso decía que el antisemitismo español es tan diferente del europeo. Los antisemitas centroeuropeos tienen un conocimiento profundísimo del judaísmo. Los centros de estudios judaicos dentro de ese antisemitismo son importantes. La recopilación de las bibliotecas judías que se iban en los países que iban ocupando los nazis, el caso de Holanda es el más notable. La maravillosa biblioteca Etzhagin de Ámsterdam se salvó de milagro porque aquello se empaquetó en cajas para llevárselo a Berlín, al Instituto de Estudios Judíos, y se pudo recuperar en su casi totalidad, pero se perdieron un par de cajas, pero nada importante. El caso español es distinto. Si partimos del principio de que lo judío ha sido excluido en 1492, lo judío permanece en la conciencia española únicamente como el acoso de lo otro. Es decir, el riesgo de que a lo mejor el judío soy yo. Y por lo tanto, la fobia que es preciso rechazar como sea. Borrar incluso del lenguaje. El término judío, hasta hace 4 días, es decir, hace 30 años, era un insulto. Era un insulto que incluso la gente decente procuraba no utilizar porque pensaba que no se podía utilizar más que como insulto. Eso es un recuerdo de mi infancia omnipresente. Lo de que, hombre, no digas judío, que es que eso es insultante. Pero, hombre, que no es insultante. No digas eso. Eso tiene muchos precedentes, en la Francia post-revolucionaria del 18, la época de San Benito de León, la sustitución perversa que los judíos fueron cómplices de tamaña estupidez es dejarse de llamar judíos para llamar israelitas, que es un delirio en que la víctima entra en la dinámica del perseguido. Pero date cuenta que aquí no había ni siquiera ese problema, es que aquí no había sujeto prácticamente que pudiese ejercer esa posición. Los judíos que podía haber en España eran un número muy reducido y prácticamente sin relevancia social importante. Entonces, lo fantástico es que el antisemitismo se construye por vía de fantasmatización. Se inventa una figura que ni siquiera se conoce, no se sabe nada del judaísmo, y se vuelca sobre ella una serie de fobias perfectamente abstractas. Yo lo he dicho muchas veces, el campesino alemán, al que describe Goldhagen en Los verdugos voluntarios de Hitler, al que le dan una pistola y le ponen a ejecutar judíos en una zanja, tiene que pasar por la experiencia desagradable que ellos le cuentan a Goldhagen de cómo primero los policías le tenían que explicar en qué ángulo ponerse para que las astillas del cráneo no se les clavasen a ellos en la cara. Y alguna que otra astilla decían, cuando hablan con fíjate, era muy desagradable porque al final siempre te salpicaba algo. Hay que fastidiarse, lo cuentan así, de manera tranquila. Mire, lo fantástico de un antisemitismo en ausencia es que no echa, que no tiene ese momento desagradable y que por lo tanto puede construirse como un rechazo metafísico perfecto, absoluto, y por tanto con una capacidad de demonización impecable. Todo es demoníaco, puesto que no hay posibilidad de darle esa desagradable contrapartida de que ese demoníaco sea torcido. En esto de los... ¿Sabe gracias? Sí, pero ahí
En España hay contraejemplos. Es cierto que el antisemitismo ha sido los sentimientos fóbicos, quizá por eso la singularidad y la permanencia en el tiempo, y lo difícil de racionalizar y del debate que se sitúa en el lado que digo. Yo recuerdo bien, España era dando cuatro pinceladas de color: los 4 judíos, los 100 norteamericanos, los 2000 franceses y los 4 negros que venían de Guinea Ecuatorial, estudiar en la universidad. España era monolíticamente blanca, católica, toda la otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hacían estudios sociológicos diversos en que se sabía que la sociedad española no era racista, no era árabe, no era anti no sé qué, no era anti no sé cuánto. Solamente era antigigante, claro, pero la única minoría que existía, la única minoría exactamente, más o menos antijudía, justo por detrás de los gitanos, además. Hablo de los estudios de los años 70, 80, cuando Carlos Huestas, digamos, los sociólogos, sus primeros estudios sobre racismo, los sentimientos racistas, era muy paradójico. Es decir, el primero, lo que se justificaba, digamos que la única minoría realmente identificable en España de los años 70, 80, no, claro, claramente, fuerza demográfica, presencia y arquetipos venenosos en los casos comparables como el segundo caso es el segundo arranque eran los judíos, de los que no había, y luego todo lo demás para los que no eran racistas, cuando teníamos una ley viviendo en España, no teníamos una ley viviendo en España, y prácticamente no había norteamericanos viviendo en España, o por latinoamericanos, ni nada de eso. Esto era un mundo de Yupi. Claro, hemos llegado a un mundo diferente, en que además se dan cosas muy extrañas, porque en una conversación de cafetería, de bar, aflora mucho más a día de hoy, por ejemplo, el prejuicio anti-árabe, o anti-moro, o anti-musulmán, que supongo que tiene que ver con la pobreza. Pero luego, en los estudios estadísticos, no te sale eso, pero sí te sale lo de Israel. La verdad que la ensalada que tenemos aquí de nuestras figas y fobias es fina. Se han superpuesto los dos aspectos. Si quieres, está por un lado el gran arquetipo metafísico, del cual yo pienso que solo en los últimos 20 o 30 años, y sobre todo las generaciones muy jóvenes, se han podido ir liberando, por lo menos tendencialmente. Y sobre ese arquetipo metafísico que sigue jugando un papel central y que naturalmente cristaliza en el Estado de Israel, que esto aparece como el punto de cruce de las dos grandes fobias, norteamericana y la antijudía, digo, sobre esos dos grandes arquetipos fóbicos, naturalmente lo que pasa es a emerger ¿cómo decir? El racismo y la xenofobia empírica. Es decir, la de que, joder, qué ruido hace mi vecino. Las narices, cómo huele la cocina de la abuelita de la vecina. Ese tipo de cosas que, por ejemplo, los que conocíamos un poco la Francia de los años 60-70, habíamos visto emerger en las periferias de las grandes capitales francesas y que empieza a convertirse en un problema, efectivamente, con las capas de inmigración no plenamente integrada en España de los últimos 20 años. Naturalmente los dos arquetipos coexisten y lo que tú indicabas antes sobre la variación en lo referente al peso de la judeofobia, sí es verdaderamente curioso la peculiaridad de que haya sido en el ámbito político. Yo tengo terribles escepticismos hacia las distinciones políticas. Yo tengo la impresión cada vez más firme de que lo político en el mundo moderno no es más que un espacio de mistificación absoluta y que en última instancia los ejes de diferenciación política solo sirven para tomarle el pelo al ciudadano, pero que dentro, digamos, de esa distribución de funciones, curiosamente haya sido progresivamente cada vez más la convencionalmente llamada izquierda, perdón, la que se autodefine como izquierda, la que asume la tradición antisemita.
entre paréntesis, ¿qué demonios significa izquierda y derecha? El sistema de votación del verano de 1789 sobre el derecho de veto real. De verdad que es una broma. La metáfora básica de la Revolución Francesa no es izquierda derecha, es montaña y llanura. Bueno, yo cada vez por eso insisto, no izquierda derecha, sino los que se autodefinen como izquierda, hayan pasado a ser los integradores del antisemitismo, mientras que la autodefinida como derecha y centro-derecha, por el contrario, parece haber adoptado una posición mucho más racional en lo concerniente al conflicto del Cercano Oriente. Es una mutación reciente, pero yo pienso que sí, tiene todo el aspecto de consolidarse, y sobre todo, yo diría, en los sectores más jóvenes en los que el fantasma está ya muy resuelto. En los últimos tiempos hemos visto cosas que ha traído la transición, la transición, y también supongo la mala conciencia antisemita, aunque en España es muy extraña, porque al no haber vivido el Holocausto, los de 1500 para atrás, no cuenta ese antisemitismo latente, no exterminador, porque eso en España desde el 125 se quema el judío converso. El antisemitismo español ha sido verbal, literario, de tinta o de verbo. Pero si España quiere integrarse, una de las vías por las que España quiere integrar en Europa es el tema de la educación en torno al Holocausto y todo lo que rodea la pedagogía, la explicación de la pedagogía que se deduce de ella del Holocausto. Pero curiosamente, hasta aquí, hasta en eso, hay una resistencia feroz por parte de amplios sectores de la sociedad, pues, probablemente un porcentaje muy considerable de los profesores, que son los primeros destinatarios de la correa de transmisión de esto que tiene que llegar a las escuelas, a los institutos, y aquí de nuevo llegamos a otras cosas chocantes. Aquí me da la impresión de que quienes se oponen o hacen más ruido en torno a esto, de oposición a la enseñanza en torno al Holocausto en las escuelas, vienen precisamente de eso que estamos llamando la autodenominada izquierda, mucho más que la autodenominada derecha. La derecha española en eso creo que afortunadamente está completa, de las pocas cosas en la derecha española está completamente desacomplejada, no se siente partícipe ni heredera del nazismo y vinculada al nazismo, con lo cual, con razón no se están con la conciencia tranquila, con lo cual no tiene ningún problema en el Holocausto sea materia de estudio, y por argumentos repugnantes ahora el Estado de Israel hace no sé qué, entonces no sé cuánto, o sea, está especificando el Holocausto porque sin medios, no sé qué. Eso es tremendo. Es terrible. Hay por ahí un par de amigos que trabajan con la gente de enseñanza media y que saben mucho más que yo sobre eso, o sea, que después te podrán contar un par de cosas sobre su experiencia en ese medio. Yo diría que a mí, fíjate, lo que más me desasosiega es no tanto la voluntad de negar la Shoah, que eso yo creo que ya no se atreve a decirlo, casi nadie se lo conoce, pero locos que lo saben, pero bueno, sino la voluntad de trivializar, de convertirla en un acontecimiento más dentro del horrible siglo XX. Y en particular, en el caso español, la demencia de decir, nosotros también hemos tenido nuestra Shoah, joda, la guerra civil, menuda Shoah. Mire usted, no. Cuando estamos hablando de la Shoah, no estamos hablando de un acontecimiento histórico político. Estamos hablando de un acontecimiento metafísico, estrictamente único. No es una cuestión de números, aunque los números son aterradores. Es una hipótesis metafísica la que dota a determinados humanos de la capacidad constituyente de decidir qué sujetos pertenecen a la especie humana y qué sujetos no pertenecen a ella. En la Shoah no se exterminan a 6 millones de humanos.
extermina a 6 millones de ratas. Eso es lo que permite acometer un acontecimiento de ese tipo. Antes de poder asesinar a 6 millones de personas, tienes que despersonalizarlas, tienes que convertirlas en otra cosa. De lo contrario, no hay manera. Cuando uno toma, por ejemplo, el libro de Orhan, al que hacemos referencia, para cualquiera de los libros de los últimos años, en los que se recoge el testimonio de, ni siquiera los nazis, los ciudadanos de base de la Alemania de la época, siempre es lo mismo. No, tiene usted que entendernos, para nosotros los judíos no eran hombres, eran una especie de enfermedad que contaminaba a la sociedad. Cuando uno ve los documentales nazis sobre los judíos, la imagen es una y otra vez siempre la misma, la de una enfermedad, la de un virus. Se ha señalado 1000 veces, pero no es anecdótico. El sector social que produce un mayor número de afiliaciones al partido nazi es el de los médicos. El nazismo, el exterminio masivo de los judíos en el proyecto europeo nazi es un proyecto higienista, es un proyecto de limpieza de la especie humana, por lo tanto de demarcación clara de qué es y qué es lo que no es incluible en el ámbito del humano. Miren, eso es un acontecimiento único, y pretender compararlo con cualquier otra guerra, por terrible que sea, es transgredir una barrera, digo, metafísico, se podría decir también teológico, pero sobre eso digo que también teológico porque es naturalmente la tesis de un libro de Robert Setúy, que es absolutamente fantástico, el libro de Fackenheim sobre el concepto de Dios en la historia. Debemos ir pensando en dejar la voz a los asistentes que nos pregunten, pero no quiero que el último tema que tenemos tú y yo en el diálogo así íntimo sea el holocausto y el exterminio, porque lo puedo por él, porque la historia del pueblo judío no solo la historia de más que me niego a participar de nuestra historia, sobre nuestra historia de las tragedias, nuestra historia incluye muchas tragedias, pero también toda esa serie de capítulos importantes en que los judíos somos protagonistas de nuestra historia. Y pues nada, mejor que volver al principio a tu sinagoga vacía, Campo tu sinagoga vacía, primera edición 1987, y como hacía venir a hablar de tu libro. He venido a hablar de mi libro, yo nunca hablo de mis libros. Ahora, si estás a hablar de tu libro, creo que es el momento de comentar a tus corrientes tú mismo en qué punto está tu segunda edición revisada. Y también, y así me lo cuentas, porque no lo que nos sacamos del tema, dónde están las diferencias respecto a la primera edición. El profesor Aviar, que está a punto de terminar las correcciones de la segunda edición. La sinagoga vacía está en el punto de acabar conmigo, cosa que supongo que al final conseguirá. La sinagoga vacía es el tipo de libro que uno puede hacer cuando tiene 29 años. Yo lo empecé con 29 y lo acabé con 38. No ya por potencia intelectual, sino por existencia física. Cuando hace 4 años empecé la nueva edición, pensé que sería más cómodo, la nueva edición editada por Tecnos estará en la calle dentro de 3 semanas y se cumplen las predicciones del editorial. Son muy serios, me están persiguiendo látigo en mano, o sea que supongo que sí que cumplirá. Bueno, que a ver qué sorpresa nos preparas a lo que asistamos a la presentación. Hombre, hay sobre todo un acontecimiento del que tenía que dar razón a la sinagoga, que es ese acontecimiento fantástico al que aludí de pasado hace un momento, que de pronto en la Biblioteca Real de Copenhague aparece un juego completo de cuadernillos, de un libro del que hasta ahora todos consideramos que había sido quemado en su totalidad, el examen de las tradiciones fariseas de la cosa. Era un acontecimiento tan envergadero, verdaderamente el trabajo de Salomón y Sassoon, de los investigadores que sacaron ese texto, nunca podrá ser suficientemente agradecido por lo que dedicamos a ese campo, y naturalmente eso implica una modificación importante de las tesis de Brescia. Lo que sí, cuando lo presentes, la primicia tendrá que ser otra, porque tenemos punto a la presentación. Yo recuerdo una cosa que recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, hace 26 años, se presentaba el libro y llegaste eufórico y tú crees que te presentó, pero no lo que te presentó en aquel momento.
lo primero que se dijo, me parece, fue que ese mismo día yo tenía conocimiento de que había accedido a la cátedra y que se convertía en el catedrático más joven de filosofía de España, me parece que de su historia, pero luego, de momento, se fue. Desgraciadamente eso no volverá a suceder nunca en mi vida, pero me he convertido en uno de los prejubilados más jóvenes de la universidad. No, porque conviertes en el elemento más joven que es la pregunta. Bueno, yo creo que ya hemos hablado entre nosotros. Menos viejos, seamos. Y ahora, como es tradicional en el formato de los diálogos en casos de parar, la palabra la tienen ustedes. Los de la SOA que están allí al fondo no se crean que la petición era retórica. O sea, por favor, explica un poco eso. A ver, Raúl, Alberto, José, ¿por qué no contáis un poco las dificultades que tiene hoy el tratar de plantear la cuestión de la SOA en el medio de la enseñanza? Hay una mención de palabra que ya tiene el micro, no por otra cosa. Venga, pregunta y luego... No, perdona. Yo quisiera plantear un pequeño ejercicio filosófico a Jack y nadie mejor que él respecto a estas últimas consideraciones que has hecho sobre lo que representó y lo que significó el holocausto, ¿no? Esa terrible significación de un proyecto higienista que naturalmente no se originó en los años 30, eso se originó pues, desde que empezaron desde el exilio de los judíos en el año 70, yo creo, ¿no? Se fue incubando con todas las persecuciones, las demonizaciones sucesivas desde el punto de vista de los gobiernos, desde el punto de vista del pueblo llano y desde el punto de vista de los políticos, una demonización continua que convirtió efectivamente a esas personas en ratas y por lo tanto no había ningún inconveniente en exterminarlas. Es decir, yo creo contigo de que el holocausto fue la culminación de un proceso de no con un tema de Hitler, no, es una culminación de algo que venía cogiendo pues, desde siempre, desde que nos fuimos de la tierra de Judea. Entonces yo el ejercicio que te quería plantear es lo siguiente. El holocausto, con esta culminación, casi terminó con el antisemitismo. Es decir, oye, después de esto ya no se puede ser, ya no hay más. Hemos terminado, se acaba. ¿Qué es lo que lo está resucitando? Se está repitiendo con Israel. Israel es el judío otra vez. Y empecemos otra vez el proceso de demonización que duró 2000 años para llegar al holocausto, pero que ya con 65 años del Estado de Israel hemos conseguido, pues a lo mejor la demonización que para los judíos cogió 15 siglos. En 65 años se ha demonizado suficientemente a Israel como para que si hoy al loco de Irán se le ocurre tirar la bomba atómica, pues hombre, poco más o menos que Israel, imagínate lo que era. Igual que los judíos, ¿qué se hace? Entonces yo el ejercicio, vuelvo ahora a la pregunta que quería plantear, suponte que Israel no se hubiese creado después del holocausto. ¿Cuál sería la evolución del antisemitismo, según tú? Yo pienso que el antisemitismo no ha desaparecido nunca. El antisemitismo ha cumplido un tal papel en la construcción de la identidad de la Europa moderna que tras 1945 lo que sucede es que la experiencia es de una atrocidad tal que nadie puede verbalizar en los mismos términos anteriores. Pero todo lo que se busca es un proceso. Lo que se busca es cambiar la terminología. Ya nadie, salvo 4 locos, se dice antisemita, se dice uno antisionista. Pero lo que está diciendo es exactamente lo mismo. Negar a una población determinada lo que se concede al resto de las poblaciones del universo. El derecho a tener un Estado, a tener una nación, un Estado y por tanto un ejército. Pero en el fondo todo sigue igual. Hace apenas un año
unos amigos me pidieron dar una pequeña conferencia sobre Israel, una ciudad importante cerca de Madrid. Mi estupor fue absoluto cuando, al acabar la exposición, se levanta un chaval que no tendría más de 19 o como mucho 21 años. Y me dice, sí, lo de Hitler fue una salvajada, pero si por lo menos lo hubiera hecho bien, no tendríamos ahora el problema que tenemos. Mía, tienes un problema, ciertamente, que hay psiquiatras, la seguridad social que lo descubre, no sé. Lo terrible es la función altamente rentable que produce el disponer del judío para tener una garantía de demonización frente a la cual tú sabes de esto. Recuerda usted que Carl Schmitt, en lo que es uno de los textos fundantes de la teoría moderna del Estado, en el año 1933, en un texto que sirve de fundamentación al Estado nazi, plantea la siguiente tesis: el nazismo aplicará meticulosamente. Mire, lo esencial para construir la identidad de una nación en torno al Estado es crear un enemigo. Y dices, no se crean ustedes que el enemigo tiene que ser malo, feo, todo, da igual. Un enemigo. Si usted construye ese enemigo con la suficiente dimensión metafísica y lo demoniza suficientemente, eso le servirá a usted para lo que quiera. Esa ha sido la función del judaísmo en la Europa moderna y desgraciadamente está intacta, con el léxico modificado. Las intervenciones pedidas por el entrevistado. Pequeño paréntesis sobre algo que no dije antes y que sí quiero decir. El grupo que trabaja sobre la cuestión de la Shoah y que, entre otras cosas, tiene un blog absolutamente maravilloso sobre los campos de exterminio, es también en el seno donde se ha gestado el libro de Raúl Fernández de Víctor. Es para mí el mejor libro que existe en español sobre la dimensión metafísica de Auschwitz, y yo diría que uno de los mejores que existen en cualquier idioma, Seneca de Auschwitz. Bueno, yo me casi voz. Vamos a ver, yo lo que... Vamos, no voy a meter en el tema de la educación o de cómo se debe articular la enseñanza de la Shoah. Me gustaría que insistieses un poco más en el significado estricto del Estado, del aparato estatal israelí, en todo el tema de la proyección que puede tener la articulación de la enseñanza de la Shoah, concretamente para los europeos. Es decir, sin duda, las tramas, los focos en torno a los cuales se urde la mitología de cualquier Estado, pues son siempre eso, mitologías, ¿no? Pero yo creo que sí que habría por lo menos para el europeo, ¿no? Para la tradición europea occidental, podríamos encontrar un significado especial en el carácter estrictamente político del Estado de Israel. Es decir, lo que representa Israel como fuerza para mantener la memoria o por lo menos los estudios y la voluntad de estudio y de conocimiento del pasado que es nuestro, ¿no? Entonces, porque es que yo estoy plenamente convencido, al margen ya de las posiciones más o menos antisemitas, o a mí me gusta más el término judeófobas, ¿no? Hablar de judeofobia más que de antisemitismo, porque creo que una de las manifestaciones antisemitas o judeofóbicas más actuales es sin duda el antisionismo filosemita. Es decir, existe un antisionismo filosemita que es tremendamente judeófobo. Y en ese sentido me gustaría que insistiese, que diese un poco cuál es tu opinión con respecto a esto. El significado especial que tiene para un europeo
el Estado de Israel, como potencia mantenedora de la memoria en Europa. Es decir, algo que voluntariamente tendemos a olvidar y a pasar, sobre lo cual tendemos a pasar página, ¿no? Pero eso lo conoces tú mucho mejor que yo, Raúl, y se considera que lo puedes desarrollar mucho mejor que yo. Yo lo que puedo dar son únicamente esbozos, me he estudiado eso a fondo el estudio. Mi impresión es que la pulsión europea en relación con la Shoah es una pulsión doble. Por un lado, la Shoah abofetea la realidad europea y la abofetea como algo reconocible, porque efectivamente la consumación del proyecto de exterminio como proyecto bien planificado es algo que cristaliza en el nazismo. Pero vamos a ser serios, las tesis sobre la necesidad de o bien exterminar o bien esterilizar globalmente a la población judía provienen de la Francia de finales del siglo XIX y han atravesado toda la Austria de final del XIX y principio del XX, y son prácticamente un elemento con distintos grados de agresividad presente en todo el mundo continental. No digo ya en el área terrible del este, donde el antisemitismo desde Ucrania hasta Polonia hasta Rumanía ha sido atroz, llegando hasta intelectuales de los probablemente más brillantes del siglo XX. El primer Cioran tiene panfletos antisemitas feroces, el mismo Cioran que luego escribirá uno de los artículos más bellos de reivindicación del pueblo judío. Digo, por un lado hay, tras la guerra, esa necesidad de, ¿cómo decir?, ese choque con lo que ha producido aquello que es reconocible como nuestro, porque es. Y por otro lado, la voluntad de dar aquello como una especie de anomalía, rareza o excepción. Es una especie de locura, de algo incomprensible, ininteligible, que bajo ningún concepto podrá volver a suceder. Naturalmente eso lo que requiere es que la memoria sea muy suavizada, sea arrinconada en un punto. Vosotros en vuestro blog analizabais tan espléndidamente que los campos sean, es duro decirlo así, pero yo tengo que decirlo así, tenéis razón, que los campos sean convertidos en parques temáticos y que por lo tanto todo quede de algún modo desactivado. La presencia del Estado de Israel dice que eso no es así. La presencia del Estado de Israel dice que el horror ha sido y que no se puede ceder ni un átomo en el testimonio de ese horror. Es lo que Fackenheim en clave teológica plantea, y en otra clave distinta es lo que han planteado todos los grandes intelectuales judíos de la segunda mitad del siglo XX. Sin el Estado de Israel, la garantía de un pensador judío en Europa sería cero. Sí, impactante su revelación. Y quería comparar la reacción después de la guerra de Europa y de Estados Unidos. Y en Estados Unidos, Europa lo silenció, no pasó. En Estados Unidos hicieron una campaña de limpieza. Salieron películas como Gentleman's Agreement, denunciando al antisemitismo sutil. Henry Ford se vio obligado a pedir perdón tras sus revistas antisemitas
cambió el ambiente, o sea, adquirieron una comprensión de lo que había pasado y algún temor de que no se volviera a pasar. Y eso no pasó en Europa, no pasó en Europa. Y ahora, bueno, cuando doy testimonio de la experiencia de la Shoah, es inevitable cuando termine, y también cuando asisto a conferencias de otros, que digan: sí, pero ahora vosotros con los palestinos hacéis lo mismo. Es inevitable tras hablar de la Shoah. Y por eso yo siempre, cuando doy mi testimonio, hablo de lo importante que era para nosotros la creación del Estado de Israel, porque justamente viví en mi infancia la lucha por la creación del Estado de Israel, pero, o sea, nunca dejo solo la experiencia mala y que digan pobrecitos. No. Esta es nuestra afirmación de que hemos triunfado, de que hemos ganado la existencia de Israel. Y como bien ha dicho, no tiene que hacer nada desde el punto de vista del gobierno de Israel para afirmar, para mantener la memoria de la Shoah, su existencia, su mera existencia y su lucha por defenderse frente a todo lo que digan los demás. Eso es ya nuestra victoria y un favor a Europa. Sin duda ningún tipo, pero no es solo la victoria de ustedes, es la victoria de la condición humana, para los que pensamos que ningún humano puede decidir acerca de quiénes quedan incluidos y excluidos del condicional, que es esencial, sencillamente para poder mirarse al espejo por las mañanas. Y hay algo muy importante que ha dicho usted, que no se insistirá nunca suficientemente. ¿Por qué en Europa ha sido y sigue siendo consustancial a la construcción de la identidad imaginaria europea el antisemitismo o la judeofobia, como muy bien dice Rollo, pero también el antisemitismo simplemente por mantener la tradición léxica? Y no se produce el mecanismo del mismo modo en Estados Unidos. Bueno, yo pienso que hay algo que viene ligado, en primer lugar, a la peculiaridad de la invención de los Estados Unidos, que Alexis de Tocqueville analiza tan soberbiamente. Una nación que parte de la nada. El resto de las naciones modernas, las naciones que surgen de las revoluciones europeas, parten de naciones previas y de sistemas de mitologías previos que se busca integrar. El partir de la nada supone la necesidad de inventarlo todo. De ahí, naturalmente, esa primacía de lo ciudadano respecto del Estado. A diferencia de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos el Estado es secundario respecto de la ciudadanía, que tiene siempre un papel prioritario. Eso permite algo que no se produjo en ningún otro sitio del mundo, como decía la Revolución Judía. Que en el final del siglo XIX, una parte importante de los judíos europeos, y en particular de los judíos centroeuropeos, pudieron tener su tierra prometida, que no era todavía Israel, que fue Estados Unidos. Basta leer los relatos de Zangwill, al final del 19, cuando se narra el salto tremendo que supone el paso del pequeño gueto centroeuropeo al Nueva York de final del 19 o a los espacios abiertos del Estados Unidos de final del 19. La impresión que al judío que llegue le parece inimaginable la de encontrarse en un lugar en el que no hay un Estado para decirle: este es tu gueto, de aquí no puedes salir. El llegar a un lugar en el que el ciudadano existe con anterioridad. No es que no existiese la judeofobia, no es que no existiese, seguro que existía, pero la incorporación de eso como elemento de identidad de Estado no le importa. En Zangwill es particularmente claro. Esos relatos de Zangwill son preciosos. Yo creo que Zangwill está traducido en español, no lo dice con seguridad, pero es uno de los, sobre todo en relato breve, Zangwill es uno de los grandes narradores breves del final de la transición del 19 al 19.
por cierto, era una época en la que no necesariamente la izquierda estaba ligada al antisemitismo. Samuel era un buen amigo de la familia Marx, particularmente de las hijas de Marx. ¿Hay alguna otra pregunta?